programa especial de los que estamos haciendo. Por supuesto, por nuestro invitado no podía ser otro que un programa de seguridad. Estamos con Leonel Fernández Novelo. Él es el director de fortalecimiento de la sociedad civil en el Observatorio Nacional Ciudadano y está especializado en estadística criminal, prevención de delito y participación ciudadana. Conste que yo le pregunté a Leonel antes de empezar si hacía su currículum como completo, como lo había encontrado, o era breve. Me dijo, no, ¿sabes qué? Mejor breve. Entonces, breve fue. Leonel, me da mucho gusto que estés con nosotros. Yo te decía que te he seguido, pues, salteadamente a través de los años, y qué bueno, porque yo creo que eres uno de los pues, expertos en este tema, y le doy la palabra a mi amiga y compañera Tere Vale. Bienvenido, Leonel. Muchas gracias. Hola, Jaime. Leonel, de veras que para Jaime y para mí nos da muchísimo gusto pues que estés con nosotros. Pues quedan unos cuantos días pues para que termine el sexenio de López Obrador, y un poco la idea que teníamos nosotros o que tenemos es hacer un recuento, como un examen final de cuáles son los resultados en distintas materias. Estuvo con nosotros el doctor Javier Tello, estuvimos hablando de salud, estuvimos hablando pues de si nos volvimos Dinamarca o no. Y el día de hoy, por tu conocimiento, como decía Jaime, pues nos gustaría mucho una evaluación inicial de el tema de seguridad. Yo creo que es el problema número 1 de nuestro país. Las encuestas lo dicen así también. Y bueno, una panorámica general para ir entrando en detalles, te pedimos, Leonel, y si hubo estrategia de seguridad de este sexenio o no. Por supuesto. Y bienvenido. Pues, muchas gracias, Tere. Muchas gracias, Jaime, por la presentación, por la invitación, sobre todo. Me da muchísimo gusto estar con ustedes platicando, como bien dices, de este tema, pues más agrio que dulce. No podremos afirmar que hay cosas positivas, porque como bien mencionas, además de ser uno de los problemas principales que la gente sigue percibiendo y que percibir como tal desde hace al menos, pues ya vamos 17 años de que inició esta crisis profunda de seguridad, pues un tema que no se pudo resolver y que creo que ni siquiera se alcanzó a entender en su magnitud. Se controló, se manejó, pero no podemos hablar de que estamos en un país ni más seguro, ni con más justicia, ni con mejores instituciones. Para entrar con un panorama general, no todos los delitos afectan de la misma forma a las personas. Tenemos una perspectiva en función de lo que escuchamos, de lo que vivimos con parientes, de lo que vivimos con vecinos o en carne propia, pero actualmente los delitos que más afectan tienen que ver con el crimen organizado y su forma de pues tener control de situaciones, de poder hacerse de recursos, de mantener este poder que han cosechado, bueno, que han sembrado y que han cosechado en los últimos años, y para ello tienen que entender y encontrar diferentes formas para seguir pues, manteniendo. Y en este caso tienen que ver con extorsiones, con delitos cibernéticos, con delitos como fraudes que poco hemos medido, que poco están en el entendimiento tanto de la autoridad en las mañaneras como de los propios medios de comunicación, pero que ha sido la transformación delictiva en los últimos años. Comencemos con el tema de homicidios. Homicidios es el tema donde más fácil medimos cómo está el país, donde es el indicador principal en las mañaneras y para casi todos los actores que tienen que ver con seguridad. Y lo que podemos observar es que prácticamente se quedó igual. Es cierto, dejó de crecer como venía creciendo a finales del sexenio anterior. Hubo algún pequeño descenso en los primeros años, pero el sexenio va a cerrar prácticamente como empezó en temas de homicidios. Y esto nos preocupa muchísimo porque empezó muy mal. Si habláramos de una enfermedad, pues el paciente estaba ya en terapia intensiva, quizá lo pasaron a piso algunos meses durante ese sexenio, pero está regresando a terapia intensiva. Estamos hablando, dependiendo la forma en la que se mida, pero en las últimas mediciones, por lo menos de este año, alrededor de 76, 78 víctimas de homicidio cada día. Si hablamos de la magnitud y tratamos de entenderla, pues estamos en una situación prácticamente similar a los países que están en guerra. Se logró disminuir, comenzamos el sexenio alrededor de 82 personas, pero yo creo que el gran problema y lo que no se logró transmitir en el sexenio es que no importa tanto el número, sino que tenemos un exceso de mortalidad por la vía violenta. Y que bajen 2 o 3, que hay un pequeño descenso, nos sigue hablando de que es una crisis. Para este delito en particular, sí tendríamos que apuntarle a tener una tasa cero
o lo más cercana a cero. Es cierto que en ningún país, ni en el más seguro del mundo, tomando el ejemplo, por ejemplo, Dinamarca, existe una tasa cero de homicidios, pero hay tasas muy, muy bajas, que estamos hablando de 1.4 homicidios, que es un poco el promedio de Europa, por cada 100,000 habitantes. Acá en México estamos cerrando en un promedio de 26, 24 homicidios por cada 100,000 habitantes en un año, que es la verdad, fuera de proporción. Si además del homicidio, y para seguir con este panorama, nos movemos a otros delitos de alto impacto que afectan no solamente el patrimonio de las personas, sino su sensación de seguridad, pues nos tenemos que ir a hablar sobre secuestro y sobre extorsión. Para el caso de secuestro en particular ocurrió un fenómeno lamentable que tiene que ver con la forma en la que se registran los delitos. Como ustedes saben, cuando nosotros somos víctimas de un delito, tenemos que acudir al Ministerio Público, no necesariamente a la policía, y que el Ministerio Público tenga la buena voluntad de iniciar una carpeta de investigación. Es ahí donde se registra el delito. Toda la información que vemos, las tablas que sale la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Isela, a decir, son a partir de esta categoría, que son carpetas de investigación, ni siquiera la cantidad de víctimas. Pasó algo al inicio del sexenio, que poco a poco las fiscalías locales empezaron a registrar simplemente como otros delitos que atentan contra la libertad personal. No sabemos cuáles, pero la ley sí les permite poderlo registrar así. Si no tienen la información completa, es perfectamente legal que lo registren de esa forma para ser investigados. El gran problema es que al tiempo que vimos cómo iban disminuyendo los secuestros, aparentemente, esta categoría iba creciendo de una forma no antes vista. Y si vemos la gráfica, no solo de este sexenio, sino desde que tenemos datos, por lo menos para esta categoría de 2015 en adelante, secuestro desde el 97, pues vemos cómo estas gráficas se separan en forma muy simétrica. El tiempo que baja una, sube la otra. Entonces, si bien no nos gusta afirmar que hay una manipulación de datos, creemos que tiene que ver con un tema de estrategia jurídica. El problema de que las personas pierdan su libertad existe y está mayor. Que le llame como quiera el presidente, que le llame como quiera la secretaria, pero tenemos un problema donde no solo están los homicidios iguales en una etapa crítica, sino que la gente sigue siendo muy vulnerable a perder su libertad por parte de grupos de la delincuencia organizada, quizá en algunos casos autoridades locales, y esto sigue generando una situación de indefensión. Lamentablemente, independientemente de los números, es cierto que tenemos buenos descensos, sobre todo en los delitos más patrimoniales, robos con violencia, robos a casa habitación, robo transeúnte. Sí podemos afirmar que hubo una disminución importante en el sexenio. El gran elefante blanco, digamos, de la habitación, el gran cuarto oscuro, es la capacidad de dar justicia. La parte de seguridad va de la mano con dar justicia. Si la gente no siente que al ser víctima de un delito puede obtener justicia al respecto, pues entonces prácticamente da igual. Creo que el dato más relevante es que en este sexenio no se logró disminuir la cifra negra, es decir, la capacidad y la voluntad que tiene el ciudadano de ir a denunciar un delito, lo que significa que todos estos descensos y aumentos que estamos hablando solo nos referimos al 7% de todos los delitos del país. Lo que sube o baja solo es este pequeño pedazo. Tenemos una gran cifra negra de prácticamente 9 de cada 10 delitos, un poco más, que no sabemos cómo han subido, cómo han bajado, particularmente en este caso de los delitos violentos. Y esto nos habla que la gente no tiene la confianza para acudir a un ministerio público, a una fiscalía, para que se investigue y recibirse justicia. Al final podríamos tener los descensos más importantes, pero si la gente sigue sin recibir justicia, sin sentirse protegido, pues la estrategia, que ahorita hablaremos al respecto, pues no ha funcionado. Oye, yo quiero decir antes, el Observatorio Nacional Ciudadano, y lo quiero aclarar de una vez porque, o sea, es un organismo no partidario. O sea, eso me interesa. Ellos no se consideran pro o anti de nada. Son parte de una red nacional de observatorios. Y bueno, yo lo que he visto a lo largo de tu trayectoria, Leonel, es que avalas un poco y tratas de difundir la importancia de la estadística, que es como un arma. A ver, yo recuerdo una entrevista tuya en donde tú decías que todavía no tenías elementos para sopesar la Guardia Nacional. Creo que era 2019, alguna cosa así. Creo que tenía 3 meses, 4 meses. Pero ahora, pues yo creo que sí tienes elementos. ¿Qué ha aportado la Guardia Nacional en todo este escenario que acabas de dibujar, Leonel? Ahora, el tema de la Guardia Nacional es un poco complicado. Si bien ya tenemos datos, y la verdad es que los datos no les benefician en el término de ver que hayan
cambiado la forma de la corporación que sustituyó, es decir, de la Policía Federal. Tenemos que analizar la Guardia en dos esferas diferentes. La primera es su capacidad de disuadir el delito, por un lado, que es evitar que sucedan solo con su presencia, con estrategias de patrullaje, con estrategias de acercarse a la ciudadanía, y en esa misma esfera, qué tanto son capaces de detener y de llevar ante los ministerios públicos de cada entidad información suficiente para poder hacer casos y disminuir la capacidad de operación del crimen organizado, que es su principal fuente de operación. Y en la otra esfera es la capacidad que tiene la Guardia Nacional de darle seguridad a las personas, que la gente se sienta segura solo con la presencia de la Guardia Nacional. Empezando con la primera esfera, la verdad es que tienen números menores sobre la cantidad de detenciones, de captura de líderes del crimen organizado, de arma de fuego, de drogadicción. Tienen un nivel mucho más bajo de la extinta Policía Federal. Es decir, a pesar de que son más miembros, que de todos modos tenemos datos muy dispares, López Obrador dice que son 300,000 miembros aproximadamente, Claudia Sheinbaum está diciendo que son 150,000. La realidad es que con los datos publicados hasta el año pasado estamos alrededor de 120,000 miembros. Vemos que es una Guardia Nacional que es más grande que lo que era la Policía Federal, pero que tiene menos capacidad de hacer detenciones, de hacer recuperaciones de tanto drogas, armas como vehículos robados, por ejemplo. Sin embargo, sí ha generado en ciertas zonas una mayor sensación de seguridad. Desde que empezó su presencia ha sido altamente calificada, estuvo mejor calificada que las policías estatales, municipales, los ministerios públicos. Todavía no con la suficiente confianza de la gente para hablar que está al nivel del ejército, que sigue siendo instituciones con una muy alta estima dentro de la población. Entonces podemos afirmar que su presencia sí ayudó a tener una mejor percepción de seguridad, sobre todo en las zonas de alto impacto. Estamos hablando de estados donde hay una crisis importante de delincuencia organizada, Guanajuato, Zacatecas. La gente sí se ha sentido ligeramente más segura. Al no encontrar políticas públicas específicas o estrategias de tanto gobiernos locales o federales, podríamos afirmar que sí esta presencia ha servido. Sin embargo, en la práctica sigue sin generar resultados y se ven, digamos, en los datos. La delincuencia sigue tal y como empezó. En algunos casos ha empeorado, como el caso de secuestro, extorsión y delitos cibernéticos, sobre el caso de violencia familiar y delitos que tienen que ver con el género, como violación y feminicidio. Y en los demás casos, pues prácticamente estamos igual, no podemos afirmar una mejora. El problema detrás es que nunca existió una estrategia definida para la Guardia Nacional. La apuesta fue por cambiarle el uniforme y los gafetes a una gran cantidad de militares, desaparecer la Policía Federal y nada más. No hubo una estrategia diferenciada, no nos han mostrado que han entendido cómo funciona la dinámica criminal de cada una de las entidades, porque son muy distintas. No podemos decir que lo que sucede en Guerrero o Michoacán es similar a lo que suceda en este caso ahora en Sinaloa, que estamos viendo con Culiacán. Si bien podremos decir que el punto es el crimen organizado, son estrategias y son realidades muy dispares, muy diferentes. No existe ni en lo público, ni en las entrevistas con la autoridad, ni en el trabajo en corto con ellos que hemos llegado a tener con algunos casos, una estrategia definida que nos hable que entienden el problema. Siguen pensando que es una cuestión de fuerza, de ser más fuertes, pero se les ha olvidado que hay que ser también más inteligentes y eso no ha sucedido. A ver, Leonel, yo aquí tengo muchos comentarios que hacerte. Uno, hablabas de los ministerios públicos. Si un ministerio público, explícame, porque yo, pues digo, he leído lo que he podido y soy periodista, pero tú eres el experto. Si un ministerio público no recaba la información adecuadamente, va a ser muy difícil, y esto depende de las fiscalías, ¿sí?, que se pueda integrar un expediente que conduzca a que no haya impunidad. Ese problema se ha resuelto en alguna medida en este sexenio, y eso me lleva no solamente a la prevención, integración de expedientes, en fin, sino también esta política, pues de alguna forma culpar a los jueces porque no se castiga a los culpables, no tiene mucho que ver con esta falla de origen de no poder organizar carpetas de investigación
que realmente conduzcan a que haya menos impunidad. ¿Cómo ves esto? Es un gran tema, Tere, lo que mencionas, y de hecho yo creo que es la tarea pendiente más importante que dejó esta administración y bueno, que se ha trazado durante años. El tema de la procuración de justicia. Lamentablemente, por temas políticos, se alzó el ruido sobre el tema de los jueces. A título personal, sí creo que tiene que ver con un tema político entre la división de poderes, particularmente entre la Suprema Corte y el Poder Ejecutivo, en este caso la presidencia, pero se quedó olvidado que quien realmente, como bien mencionas, tiene toda la obligación por ley y la capacidad que tendría que tener por ley de hacer investigaciones profundas sobre la delincuencia organizada es la Procuración de Justicia, los ministerios públicos y las fiscalías, y actualmente son las más olvidadas. De hecho, platicábamos en alguna entrevista que si tendría que haber un cambio importante es cómo se eligen a los ministerios públicos y a los fiscales, más allá de los jueces. Los jueces solamente operan en función de la información que reciben. Si para el juez no es suficientemente, sin dejar dudas de que la información que presenta el Ministerio Público, esta investigación, apunta a resolver las preguntas claves en toda investigación criminal: quién, cómo, qué y por qué. Si no la resuelven, no pueden generar sentencias ni mantener personas en la cárcel, porque ante nuestra ley no lo son. Y eso es fundamental, porque evita que gente inocente vaya a la cárcel. Y viene una gran disyuntiva y una gran paradoja que la gente se tiene que hacer. ¿Qué prefiere? ¿Inocentes en la cárcel o culpables en la calle? Y creo que ahí es donde está el foco. Es muy difícil responderla, y creo que hasta que a alguien no le pasa en persona que es víctima, digamos, de la autoridad y estar en un proceso que no cometió, pues va a seguir pensando que es mejor tener inocentes en la calle. Y es por eso que ha tenido tanto apoyo popular esta reforma y en general todas las cuestiones de castigo. Sin embargo, los ministerios públicos no tienen la capacidad actual de investigar. Si tuviéramos que irnos a los datos, que es muy difícil por lo tan mínimo que realmente investigan, estaríamos hablando que nuestra impunidad en el país es del 99%, y nos podríamos ir a decimales, es decir, al menos solo 1 de cada 100 delitos acaba en una sentencia favorable a la víctima. Y esta sentencia, lo que también hemos olvidado es que no solo tiene que ser cárcel, sino tiene que la gente sentir que hubo justicia. Y eso se olvida totalmente. Y nos podemos ir a que es menor. Y el problema es, yo creo que en 2 vías. El primero es sistémico, es decir, un sistema que hemos arrastrado desde la revolución. Y el otro es político, estructural, es decir, la poca atención que se le presta a las capacidades del Ministerio Público. México es uno de los países en donde el Ministerio Público tiene acciones de policía de investigación, de fiscal, es decir, de abogado del Estado que va a tratar de hacer un caso, que sería su función principal, pero también de juez. Hay muchas veces que las decisiones que tiene que tomar un Ministerio Público las debería tomar un juez sobre mantener a una persona o no en resguardo. Y no ha habido ni inversión, ni reformas, ni capacitación para poderle dar a estos ministerios públicos las capacidades suficientes de investigar. La verdad es que están rebasados. Si hiciéramos un promedio, cada ministerio público al año tiene 250 carpetas de investigación que investigar. Es decir, tendría más o menos un día y unas horas para poder investigar cada una. Esto es imposible en un país de alta violencia y de alta criminalidad. Una de las principales reformas que se tendría que haber hecho es permitir que las policías sean quienes investiguen, que es el modelo en prácticamente todo el mundo, desde los modelos anglosajones hasta también los modelos similares a los de nosotros, como Chile, como Costa Rica, Uruguay, que tienen buenos sistemas de investigación. Pues la policía es quien investiga, la policía es quien está en la calle, quien puede saber qué es lo que pasó, puede entrevistar víctimas, puede entrevistar testigos, y llegar con un ministerio público, darle toda esta evidencia para que el ministerio público ahora sí se dedique a hacer una estrategia jurídica muy buena para presentarla a un juez. Mientras el MP solamente tenga que mandar a la policía judicial a hacer una que otra diligencia sin estar en la calle, dependiendo solamente de testigos, sin hacer una realmente investigación criminal, pues el juez va a seguir teniendo información limitada y incompleta. Lamentablemente se volteó a ver a otro poder judicial, en este caso a otro poder de la federación como el judicial, que no tenía directa responsabilidad en la impunidad, y dejamos para los ministerios públicos tal y como estaban. Entonces, pueden elegir, pueden hacer una reforma completa del Poder Judicial, pero mientras no exista una investigación criminal, formal, profesional, no va a haber ningún cambio en esta impunidad. Y bueno, el riesgo que se corre es que vayan muchos inocentes a prisión
A ver, yo regreso un poco a la Guardia Nacional y ejemplifico en 3 entidades y en 3 lugares concretos. En el caso de Chiapas, a principios de sexenio, era uno de los estados con menos homicidios y menos problemas, digamos, de violencia. Había violencia, pero más que nada relacionada con cuestiones de tierra y de religión. Pero en las estadísticas, si no mal recuerdo, estaba por abajo de la media nacional a principios de sexenio. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo es Culiacán y 4 municipios más en Sinaloa actualmente. Estos casos son actuales. Y otro es Acapulco en Guerrero. En los 3 lugares hay un contingente grande de Guardia Nacional y otros elementos militares y policíacos, policía de estado, municipios, etcétera. Yo quiero enfocarme en el aspecto disuasivo de este enorme cuerpo. Son miles, hablamos de miles. Y fíjate lo que dicen los turisteros, no los grandes empresarios turísticos que están callados, sino los que tienen pues 2 restaurantes o que tienen un pequeño hotel. Lo que dicen es, la Guardia Nacional está para recoger cadáveres, nada más. Esa es su expresión. En el caso de Chiapas, la gente dice, no nos ayudan a regresar a nuestras comunidades, ni protegen nuestras cosas. Todo lo que están haciendo es llevarnos a un refugio y ahí guardarnos. Y en el caso de Sinaloa, pues la mejor expresión de lo que está sucediendo, bueno, es el número de muertos en una semana, que de repente pues se fue. Hay una fuerte presencia de todos estos organismos y sin embargo la gente, hay muchos comerciantes y pequeños empresarios que no están abriendo sus negocios y mucha gente que prefiere no mandar a sus hijos a la escuela. Digo, no todos los días, pero de repente oyen que hay un tiroteo y dicen, no, hoy no vas a la escuela. Y en todos los niveles se han, por ejemplo, cancelado clases. Ahí el papel de la Guardia Nacional no se ve como un papel ni disuasivo ni de ningún otro, o sea, más bien parece, y a veces me da la impresión de que está velando que las divisiones criminales se mantengan. Es decir, que la división que le toca a los chapitos, por ejemplo, le siga tocando los chapitos, a los mayos que les toque, que no invadan su territorio. Esa es la impresión que yo tengo de ir recopilando información. ¿Qué me puedes decir de estos casos que son, ahora sí que, pues, de actualidad? Pues son el ejemplo perfecto de que no solo basta con creerse las cosas, sino hay que saber hacerlas. Y en este caso no saben hacerlas. La Guardia Nacional en un 90%, 85% es militar, es decir, los miembros son militares. A los militares, tanto marinos como soldados del ejército, los entrenan en la parte, digamos, de enfrentamiento de guerra a tratar de pelear y terminar objetivos, es decir, a matar para disminuir una afrenta a la seguridad nacional. El problema es que estos grupos de la delincuencia organizada no están buscando simplemente ganar territorio y no tienen una campaña militar. Entonces, el entrenamiento que tenga el ejército no va a funcionar porque son organizaciones que están enraizadas en las comunidades, en la sociedad, cuyos objetivos no son políticos, no son de obtener territorio para gobernarlo, sino tener rutas de trasiego de drogas, aumentar sus ingresos a partir de secuestros, extorsiones, controlar las plazas, poder meter productos específicos a la venta, es decir, en el final hacer dinero, de una u otra forma, principalmente con mercados ilegales. Para iniciar una estructura sólida de tiempo, de inteligencia, de práctica en estas comunidades. Si mandan al ejército cuando su función es, pues tenemos que encontrarlos y matarlos, o detenerlos, pues no lo van a hacer, no lo van a poder hacer porque para esto requerirán una inteligencia mucho mayor que viene de una estrategia policíaca que no existe. Entonces llegan los elementos y perdón la expresión, los pobres soldados de la Guardia Nacional o policías, como se les debería de llamar, simplemente a tratar de ver si en su camino se encuentran con estos grupos de la delincuencia organizada y enfrentarse a ellos. No va a suceder. Estos grupos tienen años
en estas comunidades, y a pesar de que Chiapas estuvo relativamente tranquilo durante mucho tiempo, ha aumentado por un tema que tiene que ver con el tráfico de migrantes, pero también un tema grandísimo que casi nos ha tocado, que está regresando, que es el contrabando, particularmente de cigarros, de alcohol, de otro tipo de cosas, que está generando muchos ingresos. El ejército no sabe cómo entender esta dinámica, no sabe cómo disuadir realmente a los criminales. Y si pretenden disuadir solamente con la presencia de la fuerza, es decir, de armas de fuego, pues estos grupos están acostumbrados a pelear durante toda su vida. Saben que el costo, más bien, asumen el costo de pelear con las armas. Entonces no cambia su dinámica porque saben o que se van a enfrentar a la policía local, al ejército, a los otros miembros de bandas contrarias. Así que esta fuerza no sucede. Y la gran diferencia es que estos grupos se han armado y están tan entrenados y tienen capacidad armamentística mucho mayor que lo que pueda tener actualmente la Guardia Nacional como tal. Entonces no tiene un efecto disuasorio porque no es el objetivo. Si tuviéramos que hacer una especie de ejemplo y si me permiten la metáfora, es como si viéramos un tema médico. Hay un tema como el COVID o de virus que tiene una forma muy diferente y mandan un grupo de cirujanos. Pues por más que destace, el cirujano no va a poder extraer el virus porque se requiere otro tipo de tratamiento, otro tipo de control. Al mandar a un ejército es como hablar del cirujano, es la última, digamos, el último nivel de fuerza. Están mandando cirujanos a tratar de controlar enfermedades bacteriológicas y virus que simplemente así no funciona. Entonces, por más que ellos abran, quizá podrán controlar un poquito algún tiempo, pero pues realmente están desperdiciando el esfuerzo. Si no se hace inteligencia, si no se trabaja en coordinación con los 3 niveles de gobierno, con una buena investigación criminal por parte de las fiscalías, estos grupos van a seguir trabajando tal y como están. Y esta parte que mencionas, Jaime, es muy interesante. Tal parece en algunas zonas que, digo, sin afirmar y sin tener evidencia real para afirmar la parte de conturbio con la delincuencia organizada, pues que sí trabajan para mantener el orden establecido, el status quo y que no se salga más de control. Sí. Estos grupos tienen un factor que desestabiliza estos equilibrios, pues ellos van a tratar de resolverlo como puedan. Lo que realmente define un mercado negro es que no tienen los medios legales para poder resolver disputas y pues la única forma de resolverlo es si me permiten la expresión, a trancazos, a balazos, que es lo que estamos viendo en el caso de Culiacán, por ejemplo, más específico. Entonces, hasta que no trabajen en una estrategia pensada en lo económico, en disminuir su capacidad operativa de los criminales, en proteger a las personas, más allá de simplemente enfrentarse a los delincuentes, esto se va a mantener exactamente igual. Cuando haya cuestiones que desestabilicen estos equilibrios criminales que ya existen, pues veremos los casos como Chihuahua, como Chiapas y como el caso de Sinaloa que vemos ahorita. Hasta que no se resuelvan entre ellos, vamos a seguir con este tipo de balaceras y de imposibilidad de hacer la vida diaria de las personas. A ver, Leonel, yo a lo mejor tengo una lectura pues, más pesimista que la que tú nos das con relación al tema que plantea Jaime y que tú nos contestas. Yo no creo que la Guardia Nacional tenga ninguna intención de combatir al crimen organizado, digo, dicho por el jefe de Estado de nuestro país. O sea, se trata simplemente de que la Guardia Nacional cuide, pero no que la Guardia Nacional contenga, digamos. Yo no estoy diciendo que los agarren a balazos y los maten, desde luego es una salvajada, pero yo no veo ninguna acción organizada pues que permita de veras contener lo que está pasando. Y siento que aparte con la militarización de la Guardia Nacional, pues lo único que tenemos es personas que están entrenadas pues en un esquema binario, o sea, o me muero o te mato, o sea, es más o menos el esquema. ¿Dónde quedaron los derechos humanos? ¿Por qué es importante que existan policías locales? Y bueno, no hay estrategia desde mi punto de vista, y sé que Jaime comparte muchas de las cosas que estoy diciendo, pues el problema es que no hay prioridades. O sea, para hacer una estrategia, pues lo primero que tienes que decir, a ver, ¿quién es mi enemigo y cómo lo puedo derrotar?
yo no veo ningún enemigo. Digo, a veces parece que los ciudadanos somos más sospechosos o más dignos de ser perseguidos, estoy hablando fiscalmente, etcétera, políticamente, socialmente, que los señores del crimen organizado. No hay prioridades. Y tú hablaste 2 o 3 veces del tema de la inteligencia, y yo creo que es muy importante, pero la inteligencia, el CISEN aquel que a mí me parecía finalmente ya en el sexenio de Peña y de, pues a lo mejor tantito de Calderón, no lo sé, pues visto desde fuera, pues me parecía que había inteligencia política, pero también había inteligencia para la seguridad. Y yo lo que veo ahora es que hay inteligencia política. ¿Quién se opone a mí? ¿Quién está hablando mal de mí? ¿Cómo investigo a este grupo de, no sé, voy a decirlo por nuestro caso, de comentaristas o de opositores de la muy disminuida oposición, y voy a ver cómo los molesto, cómo exhibo a Perenganito, ¿no? Pero que yo vea que hay una estrategia de inteligencia o de real enfrentamiento con estos grupos para contenerlos, pues no lo veo, Leonel. No. Perdón, hablé mucho y adelante. No, claro, no, y excelentes puntos. Y tienes toda la razón, no existe. O sea, no existe ni a nivel local ni a nivel federal. Hablabas de las prioridades y creo que lo que ha demostrado este gobierno federal, hablando solo del gobierno federal, y también ya de algunos gobiernos estatales que son miembros del partido en el poder, es que la prioridad es mantener la llamada 4T, es decir, es una prioridad política. Lo que sucede en la sociedad de cualquier tema económico, de seguridad, de salud, mientras no les afecta esta continuidad política, ni siquiera hablemos de la parte ideológica o si vale o no la pena, la continuidad política, pues entonces no le van a mover. El imaginario y lo que estamos viendo en términos de idealismo político es mantener esta idea de la 4T, sea lo que sea, a pesar de todo lo demás. Las estrategias van a ser en función de eso, de ir logrando más gobiernos estatales, más congresos locales, más municipios, es decir, de aumentar el control político. Lo dijo alguno de los diputados, que el objetivo para 2026 es desaparecer a la oposición, lo cual es absurdo en términos de una democracia, porque la están entendiendo de una forma pues bastante disminuida. Me queda claro que, aunque haya politólogos no lo han querido estudiar, la democracia no solamente es el voto popular, tiene que haber una serie de contrapesos, porque una democracia sana también protege los derechos humanos y los derechos de las minorías. No es el gobierno avasallante de la dictadura de la gente, ¿no? Del pueblo, como nos dicen. Cuando las prioridades son políticas, las prioridades de la ciudadanía quedan en segundo plano. Pero mientras estas no alteren lo suficiente, no tiene un incentivo el gobierno federal para poder voltearlas a ver. ¿Cuál fue el incentivo? Que lamentablemente es prácticamente de librito en todos los gobiernos que se han convertido en autoritarios. Vienen de procesos de falta de seguridad, que lamentablemente pues así lo hemos estado en los últimos 20 años, y esto permite que las personas cedan ciertos de los derechos, como este caso es tener una seguridad jurídica, lo estamos viendo, el tener policías que sean sociales y no militares, que se lo cedan al gobierno con el pretexto de tener una mayor seguridad. Los mexicanos ya estaban hasta el gorro y seguimos hasta el gorro de esta falta, de esta impunidad, y mientras el ejército ha mantenido su buena publicidad, su buena opinión de las personas, más del 85% confían tanto en el ejército y en Marina, pues es mucho más fácil para los gobiernos utilizar esta carta de más militares, más cárcel, más castigo, y que la gente lo prefiera, que no sea un objetivo o un efecto que los haga voltear a ver otros partidos. Y en el camino, pues la oposición desapareció y también trató de cuidar sus propios intereses políticos más que de la ciudadanía. Vemos un gobierno que supo aprovechar este clamor de más seguridad, este clamor de que mientras más castigo, más fuerza es mejor, y lo está utilizando para sus propios fines políticos. Ya lo vimos con los miembros de la Guardia Nacional afuera de la casa del senador de Movimiento Ciudadano, donde en un estado
como Chiapas, que tiene grandes problemas, que en el estado vecino, en Campeche, esté la Guardia Nacional cuidando la casa de un político, pues no tiene ningún sentido, y nos hace voltear a ver sus prioridades. Mientras no cambie, mientras la gente no se empiece a dar cuenta que pierde derechos, que pierde capacidad de sentirse seguro, de salir a la calle, pues esto no va a cambiar. Y para cuando se dé cuenta, las instituciones ya van a estar totalmente controladas por esta autocracia, por así llamarlo, ¿no? Quisiera ser, como tú, como dices, optimista, creo que no lo soy. Quisiera tratar de mantenerme en términos imparciales sobre lo que ven los datos. La gente sí confía y eso lo estamos viendo y es una cosa que han capitalizado muy bien, pero el futuro no se ve prometedor, sobre todo porque siguen estas instituciones del crimen organizado fuertes, con dinero y con capacidad de operación internacional. Si se hacen equilibrios políticos, pues la gente va a poder tener seguridad, pero estos equilibrios son muy fáciles de romperse. Ya lo estamos viendo en este año. Si volteamos a ver exactamente a los datos, la cantidad de homicidios de 2024 seguramente va a cerrar como el año más violento del sexenio, incluso más que 2019, que era hasta ahorita el más violento. Pues todo regresó a la normalidad. Ya el interés político ya se logró el objetivo, que era controlar todo, pues dejaron de voltear a ver lo importante. Debemos apostar por los gobiernos locales, los pocos gobiernos locales que queden con voluntad y capacidad de operar por sí mismos, y de voltear a ver lo importante, que no tenemos más seguridad, que hay un gran nivel de impunidad y que no se ha resuelto lo principal, que es darle paz y justicia a las personas. Eso sigue sin existir. Muy bien. Fíjense, y lo digo porque Tere no había llegado, pero antes de iniciar la entrevista, le decía yo a Leonel que vivimos tiempos en que hasta los que no están partidizados y hacen un trabajo pues más o menos objetivo, como el del Observatorio Nacional, ya se volvieron sospechosos, porque están dando una lectura diferente de lo que está pasando. Y bueno, pues eso es una. Ahora, el observatorio no se ha conformado, y sí quisiera que, aparte de que este tema que estoy planteando, otro tema, el observatorio no se ha conformado con acopiar datos, sino lo que ha querido hacer es decirles, miren, autoridades, aquí están estos datos, aquí están estas cosas, y yo no sé cómo va eso. O sea, primero, de repente pueden ser sospechosos de ser antagónicos al partido, sí, y en estos tiempos ser sospechoso pues es fuerte. Y segundo, ¿qué tanto caso les han hecho las autoridades a una organización que ha hecho encuestas, que ha propuesto metodologías, que me consta, o sea, no solamente artículos, sino metodologías completas, etcétera? ¿Cómo van estos dos temas, Leonel? Pues es un gran tema. Fíjate que a pesar de todo nos hemos mantenido a flote. No nos ha tocado los golpes que han recibido organizaciones, pues colegas como las que se dedican a corrupción, como Mexicanos Unidos contra la Corrupción, incluso hasta México Evalúa. Nos hemos mantenido a flote. Ha habido alguna que otra mención por ahí en Mañanera que a veces uno dice, si ya creemos que si no nos mencionan es que vamos por mal camino. Pero creo que sí hemos recibido, sobre todo de autoridades locales con quienes trabajamos mucho, estatales, particularmente fiscalías y policías, voto de confianza de que somos imparciales. Es muy lamentable que lo que estamos viviendo en esta época es la poca capacidad de recibir crítica de los actores en el poder y de recibir opiniones diferentes, incluso desde sus propios miembros. Me veía con atención un artículo de un columnista, Carlos Pérez Ricard, que es abiertamente parte de la Cuarta Transformación y normalmente hemos tenido opiniones muy diferentes sobre lo que tiene que ver con seguridad y sobre qué tanto ha mejorado, pero que escribió un artículo criticando la reforma al Poder Judicial e instantáneamente en redes sociales lo tacharon de que se pasó a la derecha, de que ya la oposición, y es sorpresivo porque pues, parece que una opinión formal, inteligente, que sea en contra de los designios del Tlatoani, lo convierten automáticamente en contrario, a pesar de años de escribir a favor, incluso en cuestiones que yo veía poco críticas, ¿no? Muy apelando cuestiones que no sucedían en materia de seguridad. A nosotros nos hemos mantenido imparciales porque buscamos trabajar principalmente con datos, incluso partimos de datos de la autoridad y en función de ellos construimos. Nos ha sorprendido que más de alguna vez trabajando con fiscalías
y presentándole los datos y una plataforma que tenemos que con gusto se las comparto de análisis delictivo que proviene de datos oficiales, que los propios fiscales se sorprendan de la cantidad de información útil que ellos mismos generan y tienen la obligación de presentar cada mes ante el secretariado. Los propios fiscales no conocen sus datos, sí, no conocen lo que ellos están obligados y que alguna área de sus fiscalías envía mes con mes burocráticamente al secretariado ejecutivo. No lo saben y no saben utilizarla. Hemos tenido la fortuna de que a nivel fiscalía nos han atendido y nos han abrido las puertas para trabajar con ellos de todos los colores, incluso de estados donde gobierna Morena, y hemos logrado hacer pequeños cambios a nivel de estructura y de sistemas. La verdad es que nuestro trabajo, o gran parte de nuestro trabajo, no solamente es lo que publicamos, sino es trabajar internamente. Parte de lo que les ofrecemos es, todo este proyecto, por ejemplo, de mejorar la calidad de la estadística o mejorar la capacidad de atención a denuncias, es para ustedes. No vamos a ir a medios, no vamos a generar un reporte para ponerlos a competir entre entidades, sino hacemos una evaluación de política pública, evaluaciones de procesos muy específicos, y los resultados y las recomendaciones son a puerta cerrada para que tengan la confianza de trabajarlo. Eventualmente hacemos alguna mención en medios o alguna especie de estudio comparado, pero sí buscamos no tener este afán de decir, vean, estos son los buenos y estos son los malos. Simplemente decirles, hay prácticas positivas, hay prácticas que funcionan, pero hay prácticas que no funcionan y se deberían de arreglar de esta u otra forma. Y sí hemos tenido apertura en algunos gobiernos locales, es cierto que en otros no, en otros hemos tenido que salir más rápido que pronto, en algunos casos hasta con, si bien no amenazas, sí algunos gestos peculiares, les platico como anécdota en alguna fiscalía, no voy a decir ahorita cuál, pues nos recibieron a mí y a mi jefe, el fiscal, nos abrió las puertas con mucho gusto, pero lo primero que hizo fue poner un arma de fuego en el escritorio y decirnos, bienvenidos al estado de tal, ¿no? Son gestos que sabemos que pues eso significa que no hay colaboración y también sabemos en qué momento pues retirarnos, ¿no? Y trabajar con otros lados. Al final, todo lo que nosotros trabajamos, todos, como bien mencionas, Jaime, nuestras metodologías, las encuestas, tenemos actualmente un chatbot que se llama Norma que sirve para que las personas puedan denunciar actos de corrupción en ministerios públicos y darles atención directa. Todo eso se los donamos y no cobramos en un solo peso. De hecho, en nuestros estatutos, nosotros no podemos recibir dinero de ningún partido político, ningún gobierno local, estatal, municipal, ni los cafés. Hemos tenido a veces que rechazar que nos lleven al aeropuerto, cuestiones así, porque lo que buscamos es ser lo más imparciales y trabajamos, no importa con quién nos quiera abrir las puertas. Sí es cierto que ha habido estados que nos cierran las puertas después de hacer alguna presentación de reporte de incidencia delictiva, y pues ni modo, nos toca seguir trabajando a tratar de generar estos vínculos locales. Hemos visto que se trabaja mucho mejor a veces con las personas adentro de las instituciones, es decir, pues con los mandos medios, con las personas que realmente operan el sistema y que a veces están mucho más interesados de recibir ayuda de lo que uno podría pensar. Ese es el tipo de trabajo que nos ha mantenido, digamos, en esta parte de la rayita de no ser totalmente atacados, nos han dejado trabajar. Sí han sido años complicados, por supuesto que ya no hay la misma pues voluntad o intención de recibir donaciones, de recibir proyectos, porque también a quien dona lo ponen en la lista mal. Pero pues con lo que tenemos hemos seguido trabajando. Por fortuna nuestros donantes principales se han mantenido pues al pie del cañón. Hemos seguido buscando proyectos donde encontremos y esto nos permite pues adentrarnos en las entrañas, ¿no? Creemos ahorita que lo más importante es que la gente tenga justicia. Desarrollamos un área de atención a víctimas que surgió en la pandemia y que ha sido pues muy exitosa de poder atender a las personas y poderles dar acompañamiento tanto psicológico como jurídico y pues seguir haciendo nuestra chamba, que es pues mostrar ante el público, ante los medios, ante las propias autoridades cómo está el país, cómo va cambiando independientemente de los gobiernos, porque gobiernos van y gobiernos vienen, pero el crimen organizado se mantiene, y seguir trabajando de la mano con quien lo permita. Ese es nuestro objetivo y pues en eso estamos. Pues yo por último, Leonel, yo te preguntaría, ¿es un asunto de presupuesto el problema de la seguridad en México? ¿Es presupuesto y que de esto se deriven políticas públicas? Y te hago una pregunta muy concreta para comenzar con la cadena de lo que yo veo. ¿Cuánto gana un ministerio público? ¿Cómo erradicar la corrupción
pues cuando no llegas a fin de mes, y esto, pues yo creo que es un problema que en buena medida, no sé, los análisis que ustedes hayan hecho, pues tendería a mejorar si hubiera, pues de veras mira, todo lo que se le ha dado a los militares este sexenio, construcción, aduanas, administración, bueno, las cosas más inverosímiles, han sido miles de millones de pesos, ¿sí? Y yo no veo que haya inversión presupuestal, digamos, pues para que las cosas cambien. Entonces, ¿cómo cambias la corrupción si no hay forma de que estas personas pues puedan tener un trabajo digno que les permita pues no tener que recurrir, sobre todo cuando está tan a la mano? Cuando en estados, pues ahí el asunto es, pues mejor sí, porque no vaya a ser que me maten. Entonces, Totalmente. mi última pregunta sería, ¿es un problema presupuestal? ¿Es un problema de políticas públicas? ¿Cómo lo ves? A ver, sí es un problema presupuestal, pero no de cantidad, sino de distribución. Dinero hay, y dinero se ha invertido muchísimo en el tema de seguridad. Y antes de llegar al tema de lo que se les ha dado a la Secretaría de Defensa y a la de Marina, que sí es un gran tema, durante años y desde el gobierno de Felipe Calderón, se invirtió muchísimo en las policías, pero se invirtió mal. Se gastó el dinero en generar más, decíamos un poco de broma triste, que eran fondos suburbanos, porque se gastaban en suburbans, nada más, en lugar de darle a los policías, Buenísimo. En primer lugar, salarios dignos y seguros de vida. Y se empezó a generar o sea, a levantarse la voz y se empezó a fortalecer los salarios en las policías. Hay entidades que ya les pagan bastante bien. El caso de Nuevo León, por ejemplo, que tiene a la Policía Civil con salarios muy bien pagados. Pero en todo este proceso se ha dejado de lado a los ministerios públicos y se nos olvida que en ellos recae la principal responsabilidad simplemente de tener a alguien, de que cumpla su pena, de desmembrar bandas del crimen organizado, de ver justicia. Y los ministerios públicos son los que menos ganan, los que más chamba tienen, los que más obligación tienen y donde recae realmente la obligación. Es un tema de mal distribución de fondos, las fiscalías siguen sobreviviendo con lo que pueden y por supuesto ese es el primer factor que los obliga a poder generar recursos a partir de la corrupción, pues para, como bien menciona, sobrevivir. Tenemos un problema desde la estructura sistémica, turnos de 24 por 24, 24 por 48 son absurdos. Un ministerio público que lleva 24 horas recibiendo denuncias de violencia, de muertes, de robos, pues por supuesto que va a estar hasta aquí de seguir en esto. Y no solo es eso, sino que si revisamos realmente cómo está estructurada la función de un ministerio público, su función principal no es atender a las personas. Su función principal es trabajar en los casos y presentarlos, tal como está tanto en los reglamentos como en la Constitución misma. Cuando una persona llega a denunciar, los distrae de su trabajo y la actitud que ellos tienen es de distracción, porque de nuevo, el presupuesto está mal distribuido. Debería de haber áreas de atención que permitan darle una muy buena atención a las personas para que el Ministerio Público entonces sí trabaje en lo suyo. Y ahora, entrando al tema del ejército, siempre hemos dicho en política pública, donde está el dinero es donde está la importancia. Y sorprende que en un país que no esté en guerra, que no tenga guerras cerca ni posibles ni remotas, se haya invertido tanto en el ejército y que tampoco se haya hecho de una forma que realmente parezca que está entendiendo la dinámica delincuencial interna que existe, ¿no? Es cierto que el crimen organizado tiene una capacidad más allá de cualquier policía y que en ocasiones sí el ejército es la última alternativa para poder contenerlos, pero ni siquiera se ha invertido en ese sentido. Se ha invertido en, como bien mencionas, en obras, en armamento. Estaba escuchando que han contratado desde software que tiene que ver con espionaje y que apunta más bien a una especie de control político, lamentablemente. Si la mitad de ese dinero se distribuyera en policías locales, en darles capacidad, en rediseñar la forma en la que investigamos los delitos, otra cosa sería. La segunda pregunta, ¿es un tema de política pública? Pues en parte sí, porque a falta de recursos no se ha permitido refrescar y renovar políticas realmente que apelen a una policía profesional. Una de ellas sería, y que se intentó y que ya existe
un manual para fortalecer a las policías que se generó en el secretariado, que la ley dice que sí un policía puede investigar, pero no se ha refrescado esa parte, pues porque viven al día y porque si quisiéramos que las policías investiguen tal y como están ahorita, pues tampoco tienen la capacidad. Entonces, pero aparte es una perdedera de tiempo, porque a mí me ha tocado cuando me robaron mi coche, bueno, llegué, no sé, a las 11 de la noche y salimos de ahí a las 3 de la mañana o a las 4, o sea, dices, híjole, qué perdedera de tiempo de todos. Eso también cuesta dinero, ¿no? Ya totalmente. Y como bien mencionas, o sea, es una pérdida de tiempo para nosotros como víctimas, pero también para ellos. Y también es porque así están. Tampoco es, muchas veces no es que no quieran, muchas veces que no tienen, o sea, que están atrasados. Y en el coche, pues tenemos que irlo a denunciar, porque si no, no entra el seguro. O sea, y obviamente si nos roban cualquier otra cosa, pues ya ahí lo dejamos. Hay estados en los que, y parte del trabajo que hemos hecho, que han mejorado a partir del nuevo sistema de justicia con lo que le llaman las áreas de atención temprana, donde han mejorado mucho la atención a las víctimas, donde ha disminuido mucho el tiempo, pero las personas salen contentas. De hecho, nos sorprende, y ya presentaremos al final de año un estudio sobre encuestas que hemos hecho de salida al Ministerio Público. Es decir, en 9 estados hemos entrevistado a personas que acaban de salir de hacer una denuncia. Tenemos ya alrededor de 5,000 encuestas distribuidas en los 5 estados, en diferentes MPs, y nos sorprendió que la respuesta es positiva. La gente sale contenta, diciendo que fueron respetuosos, que no fue tanto tiempo. Lo interesante es que salen bien, pero sin una carpeta de investigación. Es decir, cambiaron la forma en la que nos atienden, la gente sale satisfecha, por así decirlo, pero sigue sin haber justicia. Claro. Entonces, ya resolvieron una parte, pero pues estas personas reciben la información y los MP siguen igual de sobrecargados. Que necesitamos, pues, que las policías comiencen a investigar, pasarle esta capacidad de investigación al policía, que nosotros podamos hacer una denuncia formal al policía de la calle y que esto cuente. Ya se intentó hacer aquí en la Ciudad de México, en la alcaldía Álvaro Obregón hace algunos años. En Nuevo León ya también el policía puede tomar la denuncia, mandarla electrónicamente y recibir el número de carpeta de investigación, pero falta mucho por hacer en ese sentido. Falta mucho. Y sí, es un tema no de cantidad de presupuesto, porque el dinero está, sino de cómo se está distribuyendo. Bueno, yo por último, y agradeciéndote pues, que hayas aceptado, y ahora sí que comprometiéndote para más adelante, porque se quedan muchos temas en el tintero, como dicen. Quién sabe cuál tintero, ¿verdad? ¿Por qué seguimos diciendo eso? Pero bueno, déjame decirte una cosa. No puedes hacer una buena estrategia de seguridad si no conoces los datos. O sea, ese es fundamental. Tú recuerdo que has dicho que lo ideal sería que tuviéramos datos por colonia, sí, y que es relativamente fácil, ¿no? Bueno, si tuviéramos, digamos, esa visión. Datos, digamos, a nivel municipal y de ese municipio a nivel de comunidad, que identificara, por ejemplo, el tipo de crimen que es el más alto, por qué se comete ahí, porque es una zona fronteriza o turística, etcétera. Y has dicho que se necesitan 3 cosas, me acuerdo del artículo de Nexos del que te hablaba, que necesitamos buenos registros policiales. Tú dices, a veces cuando les decimos a los fiscales, estos son tus datos, dicen, caray, no los analicé. Entonces, registros policiales, encuestas de victimización y de percepción, que son muy importantes. Tenemos la ENVIPE, que es, yo siento que una buena encuesta, pero pues es una encuesta tototota. Hace falta, digamos, bajarla. Y en tercer lugar, estadísticas de procuración de justicia. Entonces, mientras no tengamos un gobierno que diga, ¿saben qué? Tenemos que ver dónde estamos parados para diseñar una estrategia, entonces, pues no vamos a tener una buena estrategia. Porque ya sea que digas abrazos, no balazos, o cualquier otra tarugada, es igual, porque lo que hemos visto es un crimen organizado que se adapta, 1, y 2, que se esparce. ¿Sí? ¿Y qué me dices de esto ya para terminar, Leonel? 100%, y quiero comenzar cerrando. En México lo que hacemos es, o lo que hace el Ministerio Público y realmente nuestro sistema de justicia es investigar
un delito, es decir, cada carpeta de investigación se investiga uno o algunos, pero es un delito y no se investiga el delito como fenómeno. ¿Qué significa? El Ministerio Público, por como está estructurado, va a recibir la carpeta y muy poquitas veces tiene la capacidad, tanto técnica como de tiempo como de recursos, de conectarla con otras cosas. Si yo voy a denunciar el robo de celular o un robo de coche, van a investigar, porque no lo hacen, se abre una carpeta para ese delito. Y si les das lana o están de buenas si quieren, van a hacer todo lo posible para investigar solamente ese delito. Ver cámaras, ver testigos y tratar de agarrar a un culpable de ese delito. Esas son las metas y los indicadores como los evalúan. A un policía lo evalúan con cuántas remisiones al MP, a un MP con cuántos inicios de proceso y judicializaciones de casos y eventualmente cuántas sentencias. Nadie investiga el delito como fenómeno y para eso se requieren los datos. Si la policía tuviera esta capacidad de registrar oficialmente a nivel de colonia, la misma policía podría decir, oye, a ver, yo ya tengo aquí un patrón, una zona caliente, como llamamos un hotspot, y yo puedo empezar a hacerme preguntas, por qué sucede, quién lo hace, qué está detrás, dónde se venden los productos que se roban, y investigar el delito. Si de repente tengo a un culpable porque ya lo ubiqué en cámaras y lo puedo denunciar, entonces de este gran delito, de este gran fenómeno, pues yo puedo ir con el MP y decirle, oye, de esto que estamos investigando, aquí hay un posible, un presunto culpable. Vamos a llevarlo ante el juez. Y no se cierra ahí, yo sigo investigando el proceso y el delito. No se hace totalmente al revés. Empezamos, el MP es, digamos, miope porque ve caso por caso. Si de repente logra conectar, entonces dice, mira, aquí puedo conectar y entonces ya arma un... Pero es lo más raro, no sucede. Si tuviéramos esta información, si nosotros pudiéramos denunciar al policía de la calle y esa información se registrara en un sistema y el MP, el policía, el propio juez pudiera meterse esa información y entenderla como un fenómeno completo, pues entonces tendríamos capacidad no solo de detener, que no es el único objetivo, sino de hacer acciones de prevención, que se les olvida que eso es más importante que las detenciones. Si logramos entender las raíces de cada uno de estos fenómenos delictivos y las empezamos a evitar, pues va a ser mucho más difícil que se cometan. Y ya el que siga atreviéndose a cometerlo, pues entonces sí que vaya a proceso. Pero tenemos que voltear el objetivo. No necesitamos más sentencias, no necesitamos más culpables ni más detenciones. Necesitamos que sucedan menos los delitos. Y mientras no tengamos un sistema que esté enfocado en eso, en más seguridad para las víctimas, más justicia para las víctimas, menos delitos, en lugar de más culpables, nada va a cambiar. Y el primer paso totalmente es la generación de información. Lamentablemente, y yo creo que con esto cerraría, la información se sigue viendo como un mero requisito burocrático que alguien les pide. Para el MP, tengo que mandar lo que me pide el INEGI, lo que me pide el secretario ejecutivo, el policía, tengo que llenar mi IPH, que es engorroso. Como no entienden que eso tiene una utilidad para su propio trabajo, se convierte en una obligación más burocrática y ya, se acumula información, se acumulan datos. México es uno de los países con más datos de criminalidad del mundo. Tenemos información mensual a nivel de los 2,440 aproximadamente municipios de 60 tipos penales que se producen mes con mes. Ningún país tiene información, ni Estados Unidos tiene información tan fresca. El problema es que la información no solo basta con generarla, hay que utilizarla. Claro. Leonel Fernández, pues mira, a mí, y estoy segura que a Jaime también, ahora sí que ya no hay tintero, pero las preguntas existen. Y una que me gustaría mucho, no ahorita, pero que comprometerte para que estés con nosotros otra vez, pues es el tema de la buquelización, digamos, o sea, existe la posibilidad, bueno, por un lado, y por otro lado, también me gustaría mucho que habláramos de tecnología, qué tanto eso de las camaritas que mencionaban ustedes, en fin, y que ve uno en las series de televisión, pues en México sirve, porque a lo mejor ahí están las camaritas, pero ¿quién cruza la información y cómo se leen? En fin, ojalá y vuelvas pronto con nosotros, nos interesaría muchísimo. ¿Verdad, Jaime? Sí, por supuesto. Cuenten con nosotros, cuenten con el observatorio, cuenten conmigo para tocar estos dos temas que son muy interesantes y fundamentales para tratar de también entender. Y pues mientras tanto les invito a ustedes y al auditorio a que revisen nuestra página ons.org.mx, están nuestros estudios y también nuestra plataforma de datos, esa es Delitos México,
www.onc.org.mx. Lo que hicimos fue sistematizar toda la información de los delitos que se publican mes con mes, y aquí podemos revisar el municipio que queramos durante todo el tiempo, cualquier delito, ver gráficas, ver mapas, ver tasas de cambio, para que no solamente se quede en lo que nos dice la autoridad, sino que cada persona, cada periodista pueda hacer su propio análisis a partir de información oficial, que es lo que publicamos ahí, pura información oficial. Así que muchas gracias por el espacio y encantado de volver a participar con ustedes. Gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. Jaime Guerrero, Tere Vale, muchas gracias por habernos acompañado, Leonel, y gracias a ustedes por ver este programa. Muchas gracias. Bye. Hasta luego. Luego, buen día.